una ciudad en ruinas, ángeles enviados por Dios, una familia a la fuga, y una decisión que congeló un destino. Y si tu próxima decisión pudiera determinar si avanzas o te quedas paralizado en el pasado, esta no es solo una antigua historia registrada en las páginas de la Biblia, sino una advertencia profética para nuestros tiempos. La esposa de Lot tenía la salvación en sus manos. La protección divina ya se había manifestado. Los ángeles habían acudido a su hogar para rescatarla de un entorno que sería completamente destruido. No necesitaba luchar, no necesitaba negociar, solo necesitaba obedecer. Pero aún con todo preparado para su salvación, una mala decisión, un acto de desobediencia, bastó para interrumpir todo en un instante. Se convirtió en piedra, quedó paralizada entre el pasado que Dios quería destruir y el futuro que Dios quería construir. Y es precisamente ahí donde muchos se encuentran espiritualmente hoy, paralizados entre lo que deberían haber dejado atrás y lo que Dios aún quiere hacer. La ciudad de Sodoma representa mucho más que un lugar geográfico, simboliza todo lo que Dios ya ha juzgado, todo lo que el cielo desaprueba, todo lo que atrae la destrucción espiritual, y, sin embargo, sigue seduciendo a quienes dicen desear una vida nueva, pero se resisten a abandonar la vieja. La prosperidad exige una postura firme, exige decir sí a la guía de Dios, incluso cuando parezca severa, porque la instrucción de Dios siempre trae protección, progreso y vida abundante, pero la desobediencia retrasa, obstaculiza, paraliza y destruye. La esposa de Lot tenía acceso a la presencia de los ángeles, había sido advertida, tenía tiempo, tenía una salida, pero le faltaba desapego emocional, seguía atada a la ciudad que debía abandonar. Su corazón seguía ligado al lugar que Dios quería que olvidara, y cuando el corazón desobedece, el cuerpo acaba pagando las consecuencias. Se convirtió en piedra, no porque desconociera la voluntad de Dios, sino porque se resistió a ella. ¿Cuántas personas hoy viven esta misma realidad? Se han alejado físicamente del entorno que destruyó sus emociones, pero siguen aferradas a lo que las lastimó. Anhelan prosperar, pero aún añoran lo que debieron haber dejado atrás. Desean cumplir promesas, pero aún alimentan recuerdos de lugares y personas que Dios ya apartó de su camino. La desobediencia no siempre se manifiesta abiertamente, a veces es una mirada, un pensamiento, un apego interno que nadie ve, y es en este pequeño acto, aparentemente inofensivo, donde se oculta el precio de la parálisis espiritual. Esta historia nos enseña que la obediencia total es la clave del verdadero progreso. No basta con abandonar Sodoma si el corazón permanece allí. De nada sirve decir sí con la boca si la mirada se queda fija en el pasado. Cuando Dios dice no mires atrás, no es severo, sino protector, porque sabe que mirar atrás, a lo que ya ha dejado atrás, le da al enemigo la oportunidad de paralizar nuestro destino, y una vida paralizada no construye un legado, no alcanza un propósito, no manifiesta verdadera prosperidad. Por lo tanto, en este video, comprenderemos juntos que revela la desobediencia silenciosa sobre nuestra relación con Dios, y cómo esto impacta directamente nuestra vida financiera, emocional y espiritual, porque el reino de Dios no se rige por las apariencias, sino por los principios, y la obediencia es uno de los más importantes. Y aunque la historia de la esposa de Lot terminó convertida en piedra, la tuya puede comenzar de nuevo con fe, decisión y pacto. Pero antes de seguir adelante, necesitamos examinarnos con sinceridad y preguntarnos, ¿estoy yo también mirando hacia atrás? De alguna manera, este mensaje ya ha comenzado a resonar en tu interior. Quizás eso sea precisamente lo que el cielo quería provocar hoy, una pausa, una advertencia, un llamado, porque Dios no desperdicia las advertencias, y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en esta palabra que se está manifestando en tu vida, y creo que quien escucha con atención recibe guía. Así que respira hondo, quédate conmigo hasta el final, porque aún tenemos revelaciones profundas en esta historia que te abrirán los ojos espirituales a decisiones que, tal vez, ni siquiera sabías que te estaban frenando. Y por cierto,
Si esto ya te resulta lógico, guarda este contenido, vuelve a ello más tarde, envía esto a alguien que necesite un despertar espiritual. A veces, un simple gesto como este puede salvar a alguien de seguir mirando hacia atrás. Y si quieres continuar este camino con nosotros, te invitamos a acercarte. Abajo encontrarás un botón que te acerca a lo que Dios está construyendo aquí. Al activar la campanita, darle a me gusta y compartir, además de ayudar a que este contenido llegue a más personas, también te mantienes conectado con todo lo que Dios aún tiene que decir. Porque esto no es solo un video, es una guía, y si quieres demostrar que me acompañas en este camino de fe y sabiduría, comenta abajo, elijo obedecer. Será una forma de sellar esta decisión espiritualmente y, al mismo tiempo, bendecir a otras personas que luchan con los mismos apegos, porque cuando alguien declara públicamente su decisión de obedecer a Dios, el cielo se conmueve. Seguimos, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Para comprender verdaderamente la trascendencia de la decisión de la esposa de Lot, debemos retomar el escenario completo presentado en Génesis 10 y 9 por la Biblia. No hablamos de una ciudad cualquiera, un barrio ruidoso ni un pueblo problemático. Sodoma era la viva imagen de una sociedad entregada al pecado en su forma más extrema: corrupción, violencia, inmoralidad sexual, orgullo, injusticia contra los pobres, abierta rebelión contra los principios de Dios. Era un lugar espiritualmente podrido, un lugar donde la presencia de Dios ya no habitaba, y donde la maldad había alcanzado tal nivel que la única solución posible era el juicio. No solo era un lugar físicamente peligroso, sino también espiritualmente tóxico, y, sin embargo, allí vivían Lot y su familia. Se habían establecido en esa tierra por decisión propia, una elección tomada hacía mucho tiempo, basada en las apariencias, las oportunidades, la posición estratégica, tal vez incluso la estabilidad financiera, pero ninguna prosperidad construida en un entorno contrario a la voluntad de Dios perdura. Esta es una de las mayores lecciones para quienes buscan sabiduría financiera basada en la Biblia. La prosperidad que no proviene de la presencia de Dios siempre se desmorona con el tiempo, pero antes de que llegue la destrucción, antes de que caiga el fuego, antes de que la ciudad sea juzgada, Dios envía misericordia. Esto es profundamente significativo. El cielo jamás derrama juicio sin antes ofrecer una oportunidad para el arrepentimiento, una salida, una escapatoria. Los ángeles llegan a la casa de Lot con una orden clara: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan en la maldad de esta ciudad. Génesis 19:15. Literalmente, los estaban sacando de un sistema de destrucción. El amor de Dios les daba una segunda oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la corrupción, lejos del pasado. Y entonces llega el mandato más directo, claro y vital de todo el capítulo: huyan por sus vidas. No miren atrás ni se detengan en ningún lugar de la llanura. Escápense a las montañas, o serán arrastrados por la corriente. Génesis 19:17. Esta frase tiene un peso profético. No era simplemente una advertencia física, sino un código espiritual. No miren atrás equivale a decir no mantengan lazos con aquello que Dios ya ha decidido borrar de su historia, y huir a las montañas representa ascender hacia el propósito, hacia el lugar de la promesa, el lugar de la intimidad y el pacto. Pero fue precisamente en ese momento cuando la esposa de Lot tropezó. Su cuerpo había obedecido, pero su corazón no. Y lo que Dios busca es una obediencia completa, no solo el gesto, sino la entrega total. Porque cuando la obediencia es parcial, el enemigo encuentra espacio para paralizar el destino. Su mirada hacia atrás no fue sencilla, era cargada de significado. Era una mirada de nostalgia, de anhelo por lo que debía morir, de resistencia al orden divino, de negativa a romper por completo con el sistema que la mantenía cautiva. Y quizás, si somos sinceros, así es como muchos de nosotros vemos ciertos capítulos de nuestro pasado, momentos que Dios ya cerró, personas que Dios ya apartó, hábitos que el Espíritu Santo ya confrontó, entornos que ya no encajan en nuestro camino, pero a los que, como nuestra alma sigue conectada,
seguimos volviendo mental, emocional y espiritualmente, y la palabra de Dios sigue resonando con la misma fuerza: huyan y no miren atrás. Lo que hace que esta historia sea tan intensa es que no se trata de un caso aislado, es un reflejo de una realidad espiritual actual. Muchos hoy se encuentran precisamente en el punto entre Sodoma y la montaña, entre el juicio de lo que se ha dejado atrás y la promesa del futuro, entre el viejo sistema y el nuevo tiempo, entre la instrucción de partir y el peligro de mirar atrás. Y en este punto, una sola decisión puede congelar el futuro. Una mala elección puede transformar a alguien con el potencial de vivir esa promesa en alguien paralizado por el tiempo, espiritualmente vacío, emocionalmente bloqueado y económicamente estancado. Por lo tanto, es necesario comprender que la prosperidad no se trata solo de cosecha, sino de dirección, y la dirección de Dios nunca apunta al pasado. Él es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Él es el Dios que nos llama a escalar la montaña, a dejar atrás a la multitud corrupta, a romper con alianzas erróneas, y a vivir en pacto con Él. Pero este ascenso solo es posible para quienes obedecen, para quienes no cuestionan, no negocian, no relativizan, para quienes comprenden que el precio de la desobediencia es demasiado alto, y que la verdadera sabiduría reside en confiar en que si Dios te ordena partir, es porque algo grandioso está a punto de comenzar. Así pues, al leer Génesis 19, no solo encontramos la descripción de una ciudad en llamas, vemos un llamado urgente a todos aquellos que desean liberarse de los ciclos de sufrimiento espiritual y emocional y entrar en una nueva era de prosperidad basada en principios eternos, porque la riqueza duradera no se construye en Sodoma, nace en la obediencia, crece en la separación y florece en la presencia de Dios. Y tal vez tú estás en ese punto clave: huir de un sistema que ya no sirve, con el mandato de Dios resonando con fuerzas: no mires atrás. Pero el corazón, a veces, aún duda, aún teme, aún anhela la comodidad de Sodoma, pero lo que parecía cómodo, estaba condenado, y lo que Dios te ofrece ahora no es solo escapar, sino un nuevo comienzo, con propósito, con alianza, con guía, y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Sus pies estaban puestos en el camino de la salvación, pero su corazón seguía aferrado a lo que Dios ya había condenado. La esposa de Lot estaba a solo unos pasos de un nuevo comienzo, protegida por la intervención directa del cielo, con ángeles guiándola fuera de aquella ciudad manchada por el pecado. El sonido de la destrucción ya resonaba tras ella: llamas, gritos, ruina. Dios había desatado su juicio sobre Sodoma. No había tiempo que perder, y sin embargo, incluso ante la urgencia, incluso después de la clara orden, incluso con la señal celestial apuntando hacia adelante, apartó la mirada, miró hacia atrás, pero no fue una mirada casual, ni un gesto automático, fue una mirada cargada de recuerdos, apego y resistencia emocional. La Biblia lo relata sucintamente, pero la mujer de Lot miró hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. Sin embargo, tras esta sencilla narración yace una devastadora profundidad espiritual. No solo desobedeció una orden, reveló, con un gesto, la secreta idolatría de su corazón. Aquella no era una mirada de curiosidad, era una mirada de anhelo, de dependencia, de valorar algo que el cielo ya había rechazado. La esposa de Lot no solo intentaba ver qué sucedía, en esencia, decía con la mirada: todavía quiero estar allí. Y ese es el aspecto más peligroso de la desobediencia, cuando surge de sentimientos no resueltos por aquello que Dios mandó dejar atrás. La idolatría del pasado es una prisión silenciosa. Muchos creen que los ídolos son solo imágenes, pero el verdadero ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Puede ser una relación, puede ser una vida de apariencias, puede ser el estatus, puede ser una ciudad entera. En su caso, era Sodoma, la vida anterior, las costumbres, las alianzas, la zona de confort, la seguridad material, la rutina construida al margen de la presencia de Dios. Todo eso
era lo que estaba perdiendo, y de lo que no podía desprenderse. Y es precisamente aquí donde muchos que buscan prosperidad espiritual y material, según los principios bíblicos, necesitan detenerse a reflexionar, porque no hay manera de avanzar en el reino de Dios con la mirada fija en lo que ya ha sido juzgado. La desobediencia de la esposa de Lot no comenzó cuando miró hacia otro lado, comenzó mucho antes, cuando nunca se desprendió verdaderamente de esa situación, cuando, aún viviendo con Lot, aceptó vivir en Sodoma sin cuestionarlo, cuando se acostumbró al sistema corrupto y lo adoptó como algo normal, cuando su corazón se amoldó al entorno y echó raíces donde nunca debió haber sido plantado. Esta mirada retrospectiva fue la expresión final de un antiguo apego, y el cielo, que había brindado toda una oportunidad para la reconstrucción, ahora debía honrar su propia justicia. La esposa de Lot se convirtió en estatua, permaneció eternamente en el lugar de la duda, ni en Sodoma, ni en la montaña, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el pecado, ni en la promesa. Se convirtió en un monumento de advertencia para todos aquellos que piensan que pueden obedecer a Dios a medias. Y eso es precisamente lo que hay que decir con claridad. La obediencia parcial revela una desobediencia total. Muchos quieren escapar de las consecuencias, pero no quieren renunciar a sus vínculos. Quieren la bendición, pero no rompen con la cultura. Quieren la prosperidad de Abraham, pero siguen cultivando el estilo de vida de Sodoma. Quieren escalar la montaña, pero sus corazones insisten en construir tiendas en el valle. Y la esposa de Lot muestra el destino de quienes no resuelven este conflicto: parálisis, insensibilidad espiritual, estancamiento, una vida reprimida, un futuro truncado. La estatua de sal no solo habla de la muerte física, habla de un alma congelada, de alguien que, aun teniendo acceso a su presencia, guía y la oportunidad de empezar de nuevo, prefirió la comodidad de lo conocido a la promesa de lo que Dios quería construir. Y esto afecta directamente a nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos ha dado Dios soluciones claras, instrucciones específicas, confirmaciones espirituales, y aún así dudamos, y aún así nos resistimos, y aún así volvemos emocionalmente a lo que Él ya ha eliminado de nuestra vida? La idolatría del pasado es uno de los mayores obstáculos para la prosperidad basada en la sabiduría, porque, si bien Dios desea llevarnos a un nuevo nivel, nuestro apego a lo que fue continúa saboteándonos. A veces no se trata de Sodoma como ciudad, sino como mentalidad. Es el apego a la antigua forma de pensar, sentir y controlar. Y la prosperidad, según los principios del reino, exige una ruptura total con lo viejo, no solo para evitar el juicio, sino para vivir la promesa. La esposa de Lot tuvo la oportunidad que muchos aún tienen hoy: abandonar el entorno de destrucción y correr al lugar del pacto, pero despreció esta oportunidad con un gesto aparentemente insignificante, un gesto que nadie consideraría grave, pero que, para Dios, lo decía todo. No confiaba plenamente en su guía. Por eso hoy, al recordar esta historia, nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿hemos confiado lo suficiente como para no mirar atrás? Porque la verdadera prueba de la fe no consiste solo en caminar, sino en no distraerse en el camino, en mantener la mirada fija en la promesa, en creer que, si Dios nos guía, no hay razón para añorar lo que ya ha dejado atrás. Y es con este llamado a la obediencia total que continuamos. La Biblia nos muestra que Lot y su esposa abandonaron la ciudad. Ángeles los rescataron de Sodoma. Estaban físicamente fuera del lugar donde la destrucción había caído. Ya se encontraban en el camino hacia la preservación, hacia la promesa, hacia la continuidad. Pero lo que nos sorprende y nos enseña esta historia es que no todas las salidas son posibles. Es la liberación, es cierto, pero marcharse con los pies no significa necesariamente marcharse con el corazón. Y esta es una de las verdades más contundentes y difíciles de afrontar en la vida con Dios. Sí, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. La esposa de Lot andaba con los justos, pero no tenía un corazón devoto. Seguía el movimiento de salvación, pero, en su interior se resistía. Algo en ella no se había rendido, no se había desprendido de Sodoma. Seguía creyendo que aquella ciudad, incluso con todos sus pecados,
merecía ser vista una última vez. Pensaba como quien obedece solo hasta cierto punto, ese punto que no exige la renuncia total. Y es precisamente ahí donde muchos pierden su propósito. Muchos participan en el movimiento de salida, pero permanecen apegados emocionalmente a aquello que Dios ya les ha mandado abandonar. Continúan negociando con viejos hábitos, manteniendo conexiones con el pasado, con pecados tolerados, con lazos emocionales que claramente se les ordenó romper. Siguen caminando con los pies sobre la promesa, pero con el corazón en rebeldía, y por eso, incluso en entornos bendecidos, muchos no prosperan, porque la bendición no fluye donde hay resistencia. Dios no prospera donde no hay entrega. La esposa de Lot representa a todos aquellos que quieren promesas sin el proceso, quienes buscan protección sin obediencia, quienes desean evadir las consecuencias, pero no anhelan la transformación. Y esto nos demuestra que no se trata de dónde estamos físicamente, sino de dónde estamos con nuestro corazón. Porque el reino de Dios no se rige por las apariencias, sino por la verdad. Escudriña el corazón, sabe cuando nuestra obediencia es sincera o si simplemente estamos cumpliendo con un protocolo espiritual mientras nuestro corazón permanece atrapado en la vida anterior. ¿Cuántas veces decimos sí, Señor, con nuestros labios, pero interiormente seguimos negociando con lo que el cielo ya ha llamado maldición? ¿Cuántas veces oramos pidiendo guía, pero cuando llega, nos negamos a seguirla hasta el final? ¿Por qué aún hay algo en nosotros que idolatra lo que Dios ya ha decidido destruir? Esta es la clase de obediencia que no da fruto. Es una obediencia superficial. Es cumplir con lo básico, esperando una recompensa completa. Pero el principio espiritual es claro: Dios honra a quienes lo honran, y honrarlo es obedecer completamente, incluso cuando duele, incluso cuando cuesta. Es necesario comprender que la verdadera prosperidad comienza con la entrega total. Dios no puede prosperar en las áreas de nuestra vida que están bajo el dominio del orgullo, el miedo o la resistencia. Mientras exista una división interna, una parte de nosotros deseando agradar a Dios y otra que aún anhela los placeres de Sodoma, la plenitud de lo que el cielo desea liberar no encuentra espacio para manifestarse. Un corazón dividido es tierra estéril, no genera progreso, retrasa, bloquea. Lot se salvó, su esposa también recibió la misma gracia, pero se perdió porque optó por obedecer solo hasta el punto de no confrontar sus emociones. Y este es el retrato de una generación que quiere milagros sin renuncia, que anhela promesas sin proceso, que busca los beneficios del Evangelio pero se resiste a la transformación que exige. La esposa de Lot nos muestra que estar en el camino correcto no basta si el corazón aún se inclina hacia el camino equivocado. El reino de Dios es radical. Nos llama a una obediencia que comienza en el corazón y se manifiesta en nuestras actitudes. No acepta una entrega a medias. Lo quiere todo. Quiere nuestra mirada, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra concentración. Y cuando dices, no miren atrás, no solo nos protege de la destrucción física, sino que nos salva de una vida espiritual paralizada, porque quien regresa al pasado, aunque sea inconscientemente, impide que la novedad de Dios se manifieste plenamente. Y aquí reside una profunda clave espiritual: la obediencia a medias, en la práctica, equivale a la desobediencia total, porque Dios no mide la obediencia por el esfuerzo, sino por la intención y la fidelidad. La esposa de Lot caminó hasta donde le fue posible, pero en el momento en que se le exigió confiar plenamente, vaciló, se paralizó, y eso le costó su futuro. Este patrón se repite en la vida de muchas personas hoy en día. Empiezan bien, reciben una palabra, dan pasos de fe, pero cuando se enfrentan al precio de dejar atrás a personas, lugares, mentalidades y hábitos que amaban aún sabiendo que Dios ya ha rechazado todo eso, paran, regresan con la mirada, y cuando regresan con la mirada, regresan con el corazón, y cuando regresan con el corazón dejan de avanzar. Aunque sigan caminando, la obediencia parcial es peligrosa porque da la falsa impresión de que vamos por el camino correcto, cuando en realidad solo estamos dando vueltas en círculos espirituales. La esposa de Lot no tropezó en Sodoma, tropezó con su propia indecisión, y es esta indecisión la que aún hoy obstaculiza los ministerios, paraliza los destinos y
sofoca la prosperidad. Por lo tanto, la pregunta que debe resonar hoy es simple y profunda: ¿obedeces de verdad? ¿O solo cumples con lo necesario para aparentar obediencia, mientras que en tu interior aún albergas afecto por lo que debiste haber dejado atrás hace mucho tiempo? Porque si tu corazón sigue en la ciudad que Dios destruyó, no importa cuánto avances, te estancarás. Y precisamente por eso, en la siguiente parte, hablaremos de los apegos emocionales que obstaculizan la prosperidad y de cómo romper ese ciclo con sabiduría espiritual, porque hay un camino de liberación y progreso esperando a quienes eligen obedecer plenamente. La verdad es que muchos no tropiezan en el camino por su dificultad, sino porque caminan con el corazón aferrado a lugares que Dios ya ha cerrado. Y esto tiene mucho que ver con la esposa de Lot. Ella representa el retrato espiritual de una generación que puede caminar con los pies, pero que nunca se ha liberado emocionalmente de lo que ya debería estar muerto. Sodoma ya había sido sentenciada por Dios, el juicio ya había sido decretado, el cielo ya se había retirado de ese lugar, pero en su interior, Sodoma seguía siendo su hogar, y fue precisamente ese apego emocional a lo que ya había terminado lo que le impidió prosperar. Y esto se repite hoy de forma alarmante. Hay personas que viven estancadas, paralizadas, espiritualmente áridas, porque permanecen aferradas emocionalmente a capítulos que Dios ya cerró, relaciones que fueron rotas por el cielo, pero que el alma insiste en revivir, hábitos destructivos que fueron claramente confrontados por el Espíritu Santo, pero que aún se alimentan en secreto, zonas de confort que parecen seguras, pero que están completamente fuera del alcance de la promesa, entornos de pecado que se han normalizado hasta el punto de parecer inofensivos. Todo esto representa, en la práctica, Sodoma moderna, lugares espiritualmente condenados que aún ejercen una fascinación sobre los corazones indecisos. Y lo peor es que muchos aún justifican estos apegos con discursos emotivos. Dicen, es difícil olvidar lo que vivimos. Fue una buena etapa de mi vida. Sé que no es lo mejor, pero me siento bien allí. Pero el cielo no funciona con justificaciones emocionales, sino con obediencia espiritual. Cuando Dios dice váyanse, es porque la destrucción es inminente, y cuando dice no miren atrás, es porque mirar atrás es el primer paso para regresar desde adentro, aunque exteriormente sigamos adelante. Los apegos emocionales crean fortalezas mentales, generan recuerdos distorsionados, crean ilusiones de seguridad y alimentan falsas expectativas sobre un tiempo que ya pasó. Es como si la persona viviera intentando resucitar una etapa que Dios mismo destruyó. Y esto es sumamente peligroso, porque cuando el corazón se aferra a lo que Dios ha rechazado, el espíritu comienza a resistirse a lo que Dios está liberando. Por eso muchos no prosperan, ni siquiera orando, ni siquiera yendo a la iglesia, ni siquiera escuchando la palabra, porque tienen la mente puesta en la promesa, pero su corazón permanece prisionero. Anhelan lo nuevo, pero su alma está anclada en lo viejo. Y la esposa de Lot es prueba de que este conflicto interno tiene un alto precio. Se convirtió en piedra, no por estar en Sodoma, sino porque aún la amaba en silencio. Este viaje entre lo viejo y lo nuevo, entre el juicio y la promesa, exige un desapego emocional radical. No basta con saber que Dios te está sacando de un lugar, necesitas desear irte por completo, necesitas romper con los recuerdos, los lazos, los pactos emocionales que se formaron en aquel entonces. La prosperidad con sabiduría bíblica comienza con una purificación interior. No puedes construir la nueva vida de Dios sobre las ruinas de un pasado sin resolver. Y quizás ese sea tu problema hoy. Sientes que avanzas, pero no llegas a ninguna parte. Rezas, pero no logras ningún avance. Crees, pero no progresas. Tomas decisiones, pero luego te retractas. Haces planes, pero los mismos sentimientos te frenan. Y esto sucede porque el apego emocional actúa como un ancla invisible. Te mueves, pero estás estancado. Sueñas, pero tienes limitaciones. Escuchas, pero no puedes obedecer. ¿Y cómo afecta esto a tu prosperidad? En todos los sentidos, porque la verdadera prosperidad no empieza en tu bolsillo, sino en tu alma. Un corazón dividido no administra bien los recursos divinos.
Una mente anclada en el pasado carece de la estructura necesaria para vivir el futuro. Una persona emocionalmente inestable jamás disfrutará de la abundancia con madurez. Por lo tanto, antes de que Dios derrame su bendición, Él transforma la estructura interior, porque no hay verdadero progreso sin sanación emocional. Dios no te pide que ignores lo que has vivido, te está llamando para que no dejes que eso te defina. Lo pasado, pasado está, ya no puede dictar tu identidad, ya no puede controlar tus decisiones, ya no puede reprimir tus afectos, porque mientras sigas deseando lo que Él ya ha quitado, no estarás listo para recibir lo que Él aún quiere darte. La esposa de Lot tuvo una oportunidad que muchos anhelan. Fue alcanzada por la gracia, recibió liberación, tuvo acceso a la presencia de Dios, fue guiada por ángeles, pero lo perdió todo por un apego no resuelto. No fue la destrucción lo que la mató, fue la emoción no tratada, y esta advertencia es real, es urgente, es profética. ¿Cuántas promesas se están truncando por corazones que se niegan a renunciar a sus propios ídolos emocionales? Basta de idealizar el pasado, basta de cargar con Sodoma en el corazón mientras intentas caminar con Dios, basta de justificar la parálisis con frases como «es demasiado difícil» o «no puedo olvidar». Basta de aceptar una vida espiritual tibia, bloqueada e interrumpida porque no puedes liberarte de lo que ya ha sido juzgado. Es hora de permitir que el Espíritu Santo penetre profundamente, hasta el dolor, la memoria y el afecto oculto, y decir con sinceridad: Señor, quiero obedecerte por completo. Quita de mi corazón todo lo que aún me ata a lo que ya has destruido, porque mientras Sodoma permanezca dentro de nosotros, seguiremos siendo vulnerables a la parálisis. Y es precisamente por eso que, en la siguiente parte, profundizaremos en cómo comienza la verdadera prosperidad cuando el corazón decide seguir adelante de verdad, sin mirar atrás. La esposa de Lot no murió sola, murió ante los ojos de su propia familia. Lo que podría haber sido simplemente una historia de desobediencia individual, se convirtió en un trauma familiar. Imaginen el impacto, imaginen la escena. Huían, literalmente, corriendo por sus vidas, con el cielo en llamas, con fuego cayendo sobre la ciudad, con ángeles ante ellos, y de repente, la figura materna, la esposa, la mujer que caminaba a su lado, se detiene, mira, desobedece, y se transforma, en un abrir y cerrar de ojos, en una estatua, fría, inmóvil, muerta, una marca eterna de que su última decisión fue desobedecer. Y aquí reside una de las lecciones más difíciles, pero también más necesarias. La desobediencia de un miembro de la familia puede paralizar espiritualmente a toda la familia, porque la vida espiritual dentro de un hogar es colectiva, aunque las decisiones sean individuales. Y lo que representa la esposa de Lot es precisamente eso, un punto de quiebre emocional y espiritual dentro de un entorno que necesitaba permanecer unido para sobrevivir. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántos hogares hoy están paralizados por la desobediencia de una sola persona? ¿Cuántas familias se debaten en círculos espirituales porque el corazón de un padre, una madre, un cónyuge o incluso un hijo sigue atado a Sodoma? ¿Cuántos niños crecen viendo morir la fe en sus hogares porque la autoridad espiritual del hogar está congelada como una estatua, sin voz, sin rumbo, sin fuego en el altar? Lot perdió a su esposa, pero perdió mucho más que eso. Perdió el equilibrio emocional del hogar, perdió el referente espiritual de la familia, perdió la oportunidad de construir una nueva vida con la mujer que debía acompañarlo hacia una nueva etapa. Y esto revela una verdad que muchos ignoran. Cuando alguien con influencia espiritual en la familia decide desobedecer, crea un ambiente negativo para todos los demás. Y no hablamos solo de pecado manifiesto, hablamos de corazones resistentes, actitudes ocultas, decisiones que se apartan de la guía de Dios, frialdad espiritual que se propaga como un virus, un padre que no ora, una madre rencorosa que vive en el pasado, un esposo que gobierna con dureza, pero sin compromiso, una esposa que murmura más de lo que intercede, pequeñas actitudes que, con el tiempo, desestabilizan el ambiente espiritual del hogar y alejan la presencia de Dios.
porque la presencia de Dios no mora donde hay resistencia, y cuando esa presencia se retira, el hogar se vuelve vulnerable, se expone, se abre a la influencia de Sodoma, aunque esté físicamente fuera de ella. Esto es profundo. La familia de Lot abandonó la ciudad geográficamente, pero espiritualmente aún conservaban vestigios de ella, y esto se hizo evidente cuando sus hijas, más tarde, han reproducido estándares de moralidad y espiritualidad completamente distorsionados. La muerte espiritual de la esposa de Lot no terminó con ella, sembró semillas en sus hijas, y aquí radica el punto que muchos ignoran: cuando desobedecemos a Dios en nuestra vida personal, también estamos educando espiritualmente a quienes nos rodean. Enseñamos con nuestro silencio, moldeamos con nuestra indiferencia, estamos criando a nuestros hijos para que sean tibios, resistentes, que miren hacia atrás cuando deberían estar avanzando. Por lo tanto, la desobediencia nunca es neutral, nunca afecta solo a quien decide, genera un eco, un impacto que se extiende a través de las generaciones. La esposa de Lot pudo haber sido una intercesora en ese camino, un punto de referencia, un pilar espiritual, pero se convirtió en un símbolo de parálisis, y su ausencia generó desequilibrio. La familia continuó, pero con cicatrices, y así continúan muchos hogares hoy, en movimiento, pero heridos, respirando, pero vacíos, continuando, pero sin una base emocional. Ahora imaginen si esa mujer hubiera elegido obedecer por completo. Imaginen si hubiera resistido la tentación de mirar atrás. Imaginen si hubiera grabado en su corazón la convicción de que lo que Dios le ofrecía era mejor que lo que había dejado atrás. La historia podría haber sido completamente diferente, porque la verdadera prosperidad comienza cuando toda la familia decide caminar en la misma dirección espiritual, cuando el padre guía con la oración, cuando la madre intercede en lugar de murmurar, cuando los hijos aprenden que el altar del hogar es más importante que las apariencias en las redes sociales, cuando todos comprenden que las decisiones que tomamos en secreto tienen consecuencias eternas, y que el hogar es el primer campo de batalla donde debe prevalecer la obediencia. Por lo tanto, si sientes que tu hogar está estancado, comienza por analizar cuánto espacio ocupa la obediencia en el ambiente familiar. ¿Qué tan comprometido está cada persona a seguir lo que Dios ha mandado? De nada sirve estar físicamente fuera de Sodoma si nuestro espíritu aún está corrompido por los recuerdos de ese lugar, porque Dios no solo quiere salvar a la familia de la destrucción, sino que quiere construir un nuevo legado a través de ella. Pero para que eso suceda, es necesario purificar los altares, restaurar la autoridad espiritual, romper con los apegos y decidir obedecer completamente. La esposa de Lot perdió la vida física, pero muchos hoy están perdiendo algo aún más grave: la influencia espiritual en sus propios hogares. Están dejando de ser una voz profética, un referente de fe, un fundamento de sabiduría, porque están emocionalmente atrapados en el pasado, y esto hay que cambiar, urgentemente, porque cuando un miembro de la familia adopta una posición de obediencia, empieza a desbloquear entornos, a liberar palabra de vida, para restaurar ambientes. Un padre que decide buscar a Dios cambia el destino de su hogar. Una madre que se eleva en oración puede sanar generaciones. Un joven que se resiste al sistema de Sodoma puede reavivar el altar de su hogar. Y de eso precisamente vamos a seguir hablando. El camino hacia la verdadera prosperidad bíblica comienza con una ruptura, no solo una ruptura externa, sino una profunda ruptura interna que desgarra el corazón del pasado y lo orienta hacia la promesa. Y esta ruptura no es opcional, sino esencial, porque nadie avanza con el corazón atado a lo que Dios ya ha juzgado. Esta es la clave que la esposa de Lot no comprendió. Caminaba con los pies, pero su alma permanecía fija en Sodoma, y por lo tanto, no pudo experimentar la plenitud de la salvación, de la reconstrucción, de la nueva etapa. Dios no libera parcialmente. Cuando Él decide rescatar a alguien de un lugar de destrucción, no solo quiere cambiar la dirección, sino transformar el espíritu, la mentalidad, el camino del alma, y para ello, exige una entrega total.
La prosperidad con sabiduría comienza cuando usted para de alimentar sentimientos por lo que el cielo ya ha rechazado. No hay progreso financiero, emocional ni espiritual donde se tolera el pasado. Dios solo multiplica donde hay obediencia. La esposa de Lot nos enseña que el mayor obstáculo para lo nuevo no es la falta de oportunidades, sino la resistencia a abandonar lo viejo. Tuvo una de las mayores oportunidades jamás registradas en la Biblia. Fue rescatada de una ciudad condenada por ángeles enviados directamente por Dios. Tenía una guía clara, un camino seguro, la promesa de salvación, pero aún con todo eso, miró hacia atrás, y ese gesto reveló una dura verdad: amaba la comodidad del pasado más que la promesa del futuro, y esto nos confronta, porque a menudo oramos pidiendo progreso, queremos superarnos financiera, emocional y espiritualmente, pedimos sabiduría, prosperidad, más de Dios, pero seguimos alimentando sentimientos, hábitos y alianzas que pertenecen a una etapa que Dios mismo ya ha terminado, y mientras estos lazos permanezcan vivos en nosotros, no hay manera de experimentar plenamente lo nuevo. La Biblia está repleta de ejemplos de esto. José solo reinó en Egipto tras ser expulsado de la casa de su padre. Moisés solo liberó a Israel tras abandonar el palacio. David solo ascendió al trono tras escapar de la cueva de Adulam. Pablo solo influyó en el mundo tras renunciar a su condición de perseguidor. En todos los casos, la prosperidad espiritual y ministerial solo se manifestó cuando hubo una renuncia radical a lo que se había dejado atrás. Y este es el principio que debemos comprender: Dios no prospera lo que ya ha juzgado, no bendice los pactos rotos, no unge caminos que Él mismo mandó abandonar, no respira donde hay idolatría emocional, donde aún se profesan valores como los de Sodoma. La verdadera prosperidad exige decisión, exige romper lazos, exige ruptura, porque el reino de Dios es un reino de movimiento, y quien quiera caminar con Él necesita aprender a caminar ligero, sin cadenas, sin el lastre emocional del pasado. Sí, a veces esta ruptura duele. Romper con un pasado emocionalmente cómodo requiere madurez. Significa renunciar a personas, lugares, recuerdos, estilos de vida. Significa cortar conversaciones, cambiar amistades, cerrar puertas que parecen inofensivas pero que en realidad son grietas espirituales abiertas. Significa aceptar que no todo lo que formó parte de tu historia merece permanecer en tu destino, y eso requiere valentía, obediencia, fe, porque la prosperidad bíblica no es un resultado automático, es el fruto de una obediencia constante. No basta con simplemente abandonar la zona de destrucción, es necesario permanecer firme en el camino de la promesa. Muchos incluso comienzan el viaje, como la esposa de Lot, pero a mitad del proceso se distraen, el corazón empieza a coquetear con los recuerdos, la mente empieza a cuestionar las renuncias, las emociones empiezan a justificar viejos lazos, y, sin darse cuenta, la mirada se vuelve atrás, y cuando eso sucede, la marcha espiritual se estanca, el alma se paraliza, y la promesa se desvanece. Por eso muchos no logran el éxito financiero, ni siquiera con esfuerzo. Trabajan, siembran, se esfuerzan, pero no obtienen frutos porque aún existen acuerdos internos con sistemas opresivos. Siguen negociando con mentiras, manipulación, orgullo, vanidad y una mentalidad de escasez. Siguen tratando los principios espirituales superficialmente. Siguen dudando de la guía divina, y mientras exista esta duplicidad, la promesa permanece incumplida. Dios no pide perfección, sino fidelidad. Sabe que somos limitados, pero espera de nosotros firme resolución, obediencia sincera y el valor de liberarnos de todo lo que nos ata a lo que Él ya ha destruido. La esposa de Lot dudó y pagó las consecuencias, pero tú aún tienes la oportunidad de ir más allá, de liberarte de verdad, de decidir que tu pasado no será el cementerio de tu promesa. Quizás hoy te encuentres en una encrucijada espiritual. Sabes que Dios te llama a una nueva etapa, a un nuevo nivel de fe, santidad y prosperidad. Pero aún existen ataduras, aún hay raíces en Sodoma, aún existen lazos emocionales con lo que parece inofensivo, pero que espiritualmente es muerte disfrazada. Y Dios te dice con amor y urgencia:
Libérate, no mires atrás, sigue adelante, porque tu promesa te espera, y por eso, en el próximo momento, comprenderemos que la verdadera bendición solo se activa cuando aprendemos a obedecer con todo nuestro corazón, sin reservas, sin añorar el pasado, y con la mirada fija en la fidelidad de Dios. Ahora dime, ¿sigues mirando hacia atrás? Detente un momento, respira hondo, porque esta pregunta no es retórica, es un espejo, una llamada a la verdad, una oportunidad para exponer, ante la luz de Dios, aquello que quizás hayas ocultado incluso de ti mismo, los lazos ocultos con lo que ya pasó, pero que aún vive dentro de ti. ¿Cuántas veces has dicho con tu boca que quieres avanzar, pero con tu corazón sigues regresando al lugar de donde Dios ya te ha llevado? Y les pregunto con amor, pero con firmeza, ¿qué les ha mandado Dios dejar atrás, y ustedes siguen volviendo a ello? Podría tratarse de esa relación que terminó, pero que insistes en mantener viva a través de las redes sociales, los recuerdos y los mensajes no enviados en los que has pensado 1000 veces. Es esa mentalidad de escasez la que te hace pensar que la prosperidad es un pecado, que el progreso es egoísmo y que la riqueza acompañada de sabiduría no es para ti. Podría ser esa práctica oculta, ese hábito secreto que sabes que destruye tu intimidad con Dios, pero que aún así racionalizas, aún toleras, aún crees que puedes controlar. Podría ser la imagen que tienes de ti mismo, moldeada por heridas del pasado, por palabras hirientes que te han mantenido cautivo, por traumas no tratados, y que hoy te impiden creer que puedes vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ofrecer. ¿Es orgullo disfrazado de personalidad fuerte? ¿Es amargura transformada en una opinión firme? ¿Es la idolatría de la zona de confort enmascarada como prudencia? Sodoma no siempre es una ciudad. A menudo, Sodoma es una construcción interna, un sistema de pensamiento, un patrón emocional, un aferramiento silencioso a lo que debería haber sido enterrado hace mucho tiempo. Y el problema es que, mientras mantengas viva la Sodoma dentro de ti, permanecerás atrapado espiritualmente, incluso desde fuera, porque la presencia de Dios exige separación, exige ruptura, exige obediencia total, y la obediencia total no se trata de perfección, sino de integridad. Se trata de decidir, clara y firmemente, que nada de lo que Dios ha juzgado seguirá formando parte de tu vida. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿a qué Sodomas insistes en seguir amando? Esa amistad que te hunde espiritualmente, pero que mantienes porque tiene historia. ¿Es esa forma de pensar la que te impide creer con audacia? Esa falta de perdón que alimentas en silencio, pero que ha envenenado tu paz, tu hogar, tu altar. Esa forma de ganar dinero sobre la que Dios ya te ha llamado la atención, pero que aún así insistes en continuar. Esa versión de ti mismo que ya no se alinea con lo que Dios está moldeando, pero que te resistes a abandonar porque te da identidad, aunque sea una identidad basada en el dolor. Amar a Sodoma es más común de lo que crees, porque Sodoma representa todo lo que es cómodo, pero contaminado, todo lo conocido, pero peligroso, todo lo que brinda alivio emocional, pero roba tu conexión con el cielo. Y mientras exista amor por Sodoma, no habrá verdadero progreso, porque Dios no dividirá la promesa entre los escombros del pasado. O avanzas por completo, o te quedas paralizado. Así pues, les pregunto, con toda seriedad, ¿están realmente preparados para obedecer por completo, o están obedeciendo parcialmente, caminando con los pies, pero con el corazón aún en los brazos de su antigua vida? Obedecer completamente es perder para ganar, es soltar para recibir, es derrumbarse para reconstruir, es decir sí a Dios incluso cuando el corazón todavía quiere explicarse, justificarse, protegerse, porque la verdad es que muchos esperan nuevas bendiciones con viejas actitudes, oran por puertas abiertas, con el corazón cerrado, piden expansión mientras se imponen limitaciones, y el cielo guarda silencio no porque Dios no quiera hablar, sino porque ya ha dado la última instrucción y espera a que obedezcas. Sí, a veces, el mayor obstáculo para la prosperidad no se encuentra en el mundo espiritual externo, se encuentra en las emociones no tratadas, el orgullo no confrontado, la desobediencia disfrazada de espera. Dios dice: ya te he sacado de Sodoma,
ahora solo queda que saques a Sodoma de ti mismo, y lo sé, la obediencia duele, terminar una relación da miedo, dejar ir lo desestabiliza todo, pero les digo con toda convicción, es precisamente en ese estado de entrega donde comienza a manifestarse la verdadera prosperidad, no esa prosperidad pasajera, basada en las apariencias, sino la prosperidad firme y profunda, sembrada en la obediencia, regada con lágrimas, sostenida por la fe. La pregunta ahora es simple y directa: ¿mirarás atrás, o te liberarás para siempre? Porque la promesa no ha terminado, lo hecho está, la instrucción divina es clara: avanza, no mires atrás, no regreses, no anheles lo que Dios ya ha juzgado, y con este espíritu de determinación continuaremos, porque en la siguiente parte, quiero mostrarles cómo la verdadera obediencia activa el cielo, rompe cadenas invisibles, y abre el camino a una vida libre en lo financiero, lo emocional y lo espiritual. Decisión, esa es la palabra que distingue a quienes solo oyen, de quienes viven, porque en el reino de Dios no hay transformación sin decisión, ni progreso sin acción, ni prosperidad sin obediencia. Quizás hayas recibido una poderosa palabra profética, quizás hayas escuchado decenas de mensajes inspiradores, quizás hayas sentido la presencia del Espíritu, pero si no decides, si no te posicionas, si no te arriesgas, nada cambia, porque es la decisión la que activa la acción, es la obediencia la que abre las puertas del cielo, y quizás lo que te falta hoy en tu vida no es otra promesa, sino una decisión valiente, un verdadero sí, un paso adelante, una ruptura definitiva con lo que te frena, una actitud radical que declara, con acciones y no solo con palabras: ya no pertenezco a Sodoma, voy a donde Dios me ha enviado. La esposa de Lot no se vio obstaculizada por ignorancia, pues sí lo sabía, escuchó las instrucciones de los ángeles, presenció el juicio final y fue consciente de lo que ocurría. Su problema no era la ignorancia, sino la indecisión, la incapacidad de cerrar la puerta emocional a un entorno que Dios ya había cerrado espiritualmente. Esto nos enseña que saber lo que es correcto no cambia nada si no decidimos vivir de acuerdo con ello, porque toda decisión genera movimiento, tanto en el mundo natural como en el espiritual. Cuando decides obedecer, el cielo obra a tu favor. Cuando decides romper con lo tóxico, se abren nuevas puertas. Cuando decides honrar la guía de Dios, aunque duela, comienzas a recibir un flujo de bendiciones que estaban retenidas, esperando tu aprobación. Pero mira, no es una decisión cualquiera, es una decisión que viene acompañada de firmeza, de acción, de renuncia. Es una decisión que demuestra que te tomas en serio lo que Dios dice. La prosperidad bíblica no es casualidad, sino consecuencia de las elecciones, y no es cualquier elección, pero elecciones basadas en la sabiduría, la alianza, la dirección, la renuncia y la fe. Muchos desean prosperar, pero sin avanzar. Quieren cosechar, pero no quieren sembrar obediencia. Quieren crecer, pero se aferran a la estructura emocional del pasado. Quieren un nuevo ciclo, pero siguen con las mismas alianzas de siempre. Quieren un nuevo nivel, pero siguen obedeciendo con reservas. Y esta es la verdad: Dios no cumple sus promesas en territorios de desobediencia. La tierra prometida solo es accesible en esos territorios por quienes están dispuestos a caminar según los principios del reino. Y uno de los principios más importantes del reino es: quien honra la guía, prospera con propósito. Dios honra a quienes lo honran, y Él no comparte su gloria con nadie, mucho menos con Sodoma. La decisión de obedecer, incluso cuando es difícil, revela madurez espiritual. Demuestra que comprendes que la prosperidad no se trata de tener, sino de ser. Ser fiel, ser dócil, ser adaptable, ser obediente, ser fiel a la presencia, ser sumiso a la voz del Espíritu. Y cuando te conviertes en esa persona, el cielo obra a tu favor. Sí, puede parecer que todo está paralizado, puede parecer que no sucede nada, puede parecer que tu obediencia es en vano. Pero te digo con convicción, la obediencia no es en vano. Toda decisión alineada con lo divino lleva en sí el poder de un milagro. Lo que hoy parece insignificante generará algo poderoso mañana. Lo que hoy parece invisible será una evidencia innegable a su debido tiempo.
Así fue con Abraham, así fue con José, así fue con Moisés. Todos tomaron decisiones que, en su momento, parecían incómodas, radicales, incluso descabelladas. Pero esas decisiones, ellos activaron el movimiento, crearon el espacio para que el propósito se manifestara. Y lo mismo se aplica a ti. Si decides obedecer hoy, Dios comenzará a movilizar recursos, personas, respuestas, provisiones y oportunidades que estaban esperando tu oportunidad. Ahora bien, quizás digas, pero ya lo intenté antes y no funcionó. Y te respondo con amor, quizás no era el momento adecuado, o quizás tu decisión no estaba del todo clara, porque Dios no trabaja con medias tintas. O te rindes, o sigues dando vueltas en círculos, o tomas una postura, o te quedas paralizado como la esposa de Lot. Debes comprender, la prosperidad bíblica no es magia, sino fruto de un corazón alineado, fruto de una vida sembrada en la verdad, fruto de decisiones repetidas tomadas con fe. Obedecer una vez es fácil, pero obedecer cuando nada sucede, cuando pasa el tiempo, cuando no entiendes el porqué, eso es lo que activa la promesa. Y una vez más les recuerdo, Dios honra a quienes responden a su voz. No pide sacrificios vacíos, sino una entrega sincera. No busca la perfección, sino la obediencia. Y es esta obediencia la que los saca del estancamiento, la que los libera de la inmovilidad, la que los rescata de la sombra de la destrucción y los encamina hacia la plenitud. Así pues, reflexiona ahora, ¿qué necesitas decidir hoy para avanzar espiritualmente? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué lazo debes cortar? ¿Qué instrucción ya se te ha dado y la estás postergando? No la postergues más. Cada minuto que tardas en obedecer es un minuto más fuera del flujo de la promesa. Y no se trata solo de riqueza material, se trata de prosperar con propósito, de vivir libremente, de caminar con sencillez, de mirar al futuro con fe, de construir un legado que el cielo reconozca, de ser una voz activa en el reino, de ver tu hogar, tu vida emocional, tus proyectos, tus finanzas, todo alineado según el plan de Dios. Y precisamente por eso, en la siguiente parte vamos a comprender qué sucede cuando una persona finalmente dice sí por completo, y como ese sí abre puertas que ningún esfuerzo humano podría abrir jamás. Se convirtió en piedra porque miró lo que Dios ya había condenado. No fue el fuego de Sodoma lo que la destruyó, sino su apego a lo que el cielo ya había sellado. Fue una desobediencia silenciosa, disfrazada de anhelo, vestida como solo una mirada más. Fue la indecisión que paralizó el cuerpo, congeló el alma y destrozó el futuro. Y ahora, surge la pregunta que resuena como un clamor espiritual en nuestro tiempo. ¿Y tú, mirarás hacia adelante o te quedarás estancado donde Dios ya te dejó? Quizás esta sea la decisión más importante de tu vida hoy. Puedes seguir reviviendo recuerdos dolorosos, intentando aferrarte a alianzas que Dios ya te pidió que dejaras ir, justificando decisiones basadas en el miedo, el orgullo o el apego. O puedes decir, basta, obedeceré, seguiré adelante, romperé con todo lo que me ata al pasado, porque hay una promesa al otro lado de tu decisión, hay libertad, sanación, progreso, reconstrucción. Pero todo esto solo comienza después de tu sí. Y si esto te conmovió de alguna manera, si mientras veías este video, algo en tu interior se sintió confrontado, expuesto, removido, no lo ignores. Es el Espíritu Santo quien te habla. Es Dios diciendo, todavía hay tiempo, todavía tengo planes, pero necesito tu obediencia. Y si hoy quieres declarar que mirarás hacia el futuro, elegirás la voz de Dios en lugar de la voz del pasado. Entonces escríbelo aquí en los comentarios. Hoy elijo obedecer. Esto no es solo un comentario, es clave, es un sello espiritual, es un acto público de fe que el cielo reconoce, porque cuando te posicionas con fe, Dios se posiciona a tu favor. Y si aún no has dado like a este video, hazlo ahora. Esto ayuda a difundir este mensaje y a impactar otras vidas que, como la tuya, necesitan liberarse de Sodoma. Suscríbete también al canal, activa las notificaciones, porque aquí, cada semana, recibirás alimento espiritual que transforma, edifica, confronta con amor y te impulsa hacia adelante. Juntos estamos construyendo algo
un pueblo que prospera con sabiduría, que honra los principios, que vive lo sobrenatural con los pies firmemente plantados en la palabra. Y hablando de eso, tienes que estar en el próximo video, porque si hoy aprendimos sobre el precio de la desobediencia, mañana veremos cómo Dios restaura los destinos incluso después del caos. En Génesis 20, encontramos un punto de inflexión inesperado. Abraham entra en una nueva fase, pero aún enfrenta defectos, y aún así, la gracia de Dios actúa, protege, prospera y honra la promesa. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que incluso aquellos que ya han fracasado, aún pueden cumplir su propósito, si eligen obedecer. No te lo puedes perder, porque la siguiente parte demostrará que la obediencia no solo trae bendiciones, ella también protege su hogar, su reputación y su legado, incluso cuando la situación parezca desmoronarse. Y, créeme, este mensaje será la respuesta que ni siquiera sabías que estabas esperando. Así que, antes de irte, comparte este video con alguien que conozcas que lo esté recordando. Guárdalo en tus favoritos, y vuelve aquí, porque lo que Dios comenzó hoy, lo completará. Y no fuiste llamado a convertirse en una estatua, fuiste llamado alto, caminar hacia la promesa con valentía, sabiduría y una firme alianza con el cielo. Vamos juntos. Nos vemos en Génesis 20. Bendiciones.